Información inmediata. Este sábado 1 de junio se celebrará el Día del Niño. Y a propósito de esto, ¿qué ha hecho el gobierno en estos primeros 6 meses de gestión por este grupo vulnerable? Lo vamos a conocer enseguida en nuestra entrevista. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora el abogado Harold Burbano. Él es viceministro de Inclusión Social. Viceministro, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muy buenas noches, María del Carmen. Gracias por esta entrevista, por darle la importancia en el medio de comunicación que ustedes representan a los niños, niñas y adolescentes de este país. Y claro que tienen importancia, viceministro. Y justamente sobre eso, ¿qué podemos destacar de las acciones que ha realizado el gobierno hasta el momento para mejorar la calidad de vida de los niños que representan el futuro del Ecuador en realidad? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Muchas veces el tema social no es muy llamativo para los medios de comunicación, pues no se genera generalmente ninguna tensión política, pero es importante hablar obviamente de estas grandes decisiones que también el presidente Daniel Noboa, a través de su ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira, han tomado para mejorar la vida de los niños, niñas y adolescentes en el país. Nosotros, como parte de la gran estrategia, por ejemplo, de reducción de la desnutrición infantil, hemos priorizado el presupuesto de este año para garantizar que esta estrategia, que es además acompañada por órganos multilaterales, pueda cumplirse de manera adecuada. Con la organización, con la articulación de la Secretaría Ecuador Crece Sin Desnutrición, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y las otras carteras de Estado, estamos priorizando, obviamente, tanto el presupuesto como las acciones para cumplir con el propósito de erradicar la desnutrición crónica infantil. Una cosa importante que quiero dejar sobre la mesa es que esta administración del presidente Daniel Noboa le ha dado la importancia debida a medir este fenómeno y en realidad determinar cuál es el índice de desnutrición crónica infantil en el país. Por lo tanto, se está llevando a cabo la encuesta nacional de desnutrición crónica infantil que nos dará esta información y así podremos de alguna forma seguir priorizando a este núcleo importante. ¿Cuáles son los servicios que desde el MIES damos para generar este acompañamiento a niños de 0 a 3 años? Primero tenemos los centros de desarrollo infantil. ¿Cuáles son estos centros de desarrollo infantil? Son las instituciones que el MIES tiene, que lo que hacen es acompañar y dar cuidado en diferentes lugares del país. Por otro lado, tenemos el servicio de CDHs. El servicio de CDHs implica un acompañamiento casa a casa de cada persona para poder generar un proceso de trabajo y articulación en desarrollo infantil. Tenemos hasta la actualidad cerca de 6,000 atenciones a nivel del país que alcanzan las 24 provincias. Tenemos cerca de 58 millones de dólares destinados directamente a niños, niñas y adolescentes. En este año pensamos ampliar además la cobertura de estos servicios a todos los lugares rurales del país. Además, estamos llegando con brigadas sociales a diferentes zonas y sectores que nunca han tenido una visita del Estado. Esto a través también de el gabinete social, no solamente a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, sino de todos los ministerios del sector social, en donde priorizamos la vinculación a servicios a niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, viceministro, de lo que conocemos, existe una reducción en el presupuesto del Estado para este 2024, justamente en el área social. Tenemos en este momento la necesidad de cubrir, que finalmente se cubrirá estos 6 meses, de presupuesto de inversión. El gasto corriente, es decir, el gasto de los servicios prioritarios, ha sido cubierto con el gran esfuerzo que se ha realizado en la planificación por parte de la Secretaría Nacional de Planificación en acompañamiento al Ministerio de Inclusión Económica y Social. No existe una reducción de la cobertura de servicios de niños, niñas y adolescentes, especialmente en el marco del paquete prioritario para la desnutrición crónica infantil. Es decir, específicamente en esto. La brecha de presupuesto era una brecha que existía
no en gasto corriente, es decir, no en el gasto prioritario, sino en gasto de inversión, el gasto que tenemos por apoyo de multilaterales. Pero esta brecha que existía en el primer semestre ya ha sido cubierta para el segundo semestre. La ciudadanía no tiene que tener ningún miedo de que el gasto social sea priorizado. Además, ha sido una de las decisiones estrictas por parte del presidente Daniel Noboa y la ministra Zaida Rovira. Ahora, de hecho, ustedes hace un poco más de 2 meses en la Asamblea Nacional justamente se habían comprometido a cubrir ese faltante para mejorar de alguna manera pues las asignaciones en cuanto al área social. Ahora mi pregunta es, ¿cómo va la ejecución del presupuesto? Usted en algún momento también dijo que el objetivo de este gobierno era cumplirlo al 100%, porque también ese es un problema aparte, ¿no? Que no se ejecutan los presupuestos asignados. Así es, y es una preocupación inmensa por parte de la ministra Zaida Rovira. Hemos hecho un seguimiento pormenorizado del cumplimiento de la ejecución del presupuesto destinado a grupos de atención prioritaria, especialmente a niños, niñas y adolescentes. Hasta el momento, nosotros llevamos una ejecución presupuestaria conforme al porcentaje que debe darse hasta este momento del año. Nosotros hemos cubierto la totalidad del gasto de inversión en ejecución, es decir, hemos destinado ya todo el presupuesto hasta este momento y nosotros pensamos que este año vamos a lograr cubrir por lo menos del 95 al 98% del presupuesto del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Yo escuchaba a algunos comentaristas, politólogos que hablaban obviamente del presupuesto social y de la ejecución por parte del MIES. Tenemos que entender que muchas veces la particularidad de la ejecución del presupuesto se da en el hecho de que nosotros transferimos el dinero hacia cooperantes, que pueden ser cooperantes públicos o privados. Nosotros cumplimos muchas veces con la ejecución en el momento en el que transferimos el monto, pero muchas veces el cooperante no ejecuta el servicio en el momento oportuno. Lo que estamos haciendo este año, que no se ha hecho en años anteriores, en administraciones anteriores, es hacer el seguimiento además del cumplimiento de los servicios por parte de los cooperantes, ya sean públicos o privados. ¿Por qué? Porque la ejecución no solamente se mide en el servicio o en el hecho de la transferencia monetaria al privado o al cooperante, sino en la ejecución misma del servicio que llega directamente al beneficiario. Esto es entonces un instrumento, un indicador nuevo que estamos tomando este año porque necesitamos que las cosas se cumplan. Es decir, es un compromiso del Ministerio de Inclusión justamente garantizar que haya la ejecución al 100% del presupuesto asignado. Sin duda alguna, y hemos encontrado algunas irregularidades de años anteriores en donde se ha hecho obviamente un compromiso de servicios con instituciones o con fundaciones que no han ejecutado ese servicio. Estamos poniendo a disposición de las autoridades competentes, Fiscalía y otras instituciones de control, estas irregularidades, y este año el compromiso del presidente Daniel Noboa, de la ministra Zaida Rovira, es que esas irregularidades no van a volver a pasar. El presidente en su informe a la Nación dijo, uno de los compromisos en esta segunda etapa del gobierno es priorizar la transparencia y la lucha contra la corrupción. El que usa mal los recursos, especialmente los destinados a grupos de atención prioritaria, que comete no solamente una irregularidad administrativa, sino un delito, y eso es algo que no lo vamos a permitir. Es decir, se van a abrir entonces investigaciones para averiguar, investigar qué es lo que ocurrió en esas anteriores administraciones. Sin duda alguna, ya se están abriendo, las investigaciones internas se han dado desde el primer momento de esta nueva administración y en esta segunda etapa, como ya lo ha dicho el presidente Daniel Noboa, se van a presentar todos los elementos para determinar cómo se han utilizado los recursos de los grupos de atención prioritaria para enriquecer a algunos funcionarios o exfuncionarios públicos. En ese sentido, ya la ministra Zaida Rovira, el mismo presidente de la República, presentarán estos datos. Yo adelanto que hemos encontrado, por ejemplo, 11 fundaciones que no tenían ni siquiera un año de nacimiento, un año de vida
jurídica y que recibieron cerca de $1 millón de asignación presupuestaria. Esto obviamente se ampliará. Estamos presentando y preparando la documentación, lo hará así la ministra Zaida Rovira, pero lo que quiero dejar en claro a la ciudadanía es que esta administración, en esta etapa del gobierno, no se dejará que los recursos públicos destinados a los grupos de atención prioritaria se utilicen y se malgasten de una forma irregular. Ahora, viceministro, hay que dejar en claro que parte de la lucha contra la inseguridad es justamente, si lo vemos como un plan a largo plazo y no somos cortoplacistas, debe incluir una eficiente inversión social. Recordemos que ahí donde hay una ausencia del Estado, pues justamente esos territorios se convierten en sembrío de los grupos organizados criminales. ¿Existe ese plan a largo plazo para de alguna manera llegar a donde todavía, por supuesto, no está presente el Estado? Sin duda alguna, parte de esta interacción entre el bloque de seguridad y el bloque social del gobierno ha sido preparar y construir un proceso de prevención, de captación temprana de grupos irregulares a niños, niñas y adolescentes. Estamos en ese proceso, se ha iniciado, tenemos un cronograma, tenemos un plazo a cumplir y tenemos actividades que ya estamos cumpliendo, que son parte de este proceso de aseguramiento, de seguridad, de brindar seguridad al Estado. Como parte, además de este proceso, está ubicar cuáles son los puntos más conflictivos y donde el Estado no ha llegado. Puedo dar dos, por ejemplo, la isla Puná, en donde no existen servicios del Estado, estamos llegando ya a ese sector, cantones como Colimes, zonas de Durán, en donde el Estado no ha tenido presencia, están ahora ya recibiendo servicios del Estado, primero de manera constante, pero intermitente, a través de brigadas sociales que van detrás de las brigadas de seguridad, pero ya en esta segunda etapa estableciendo a través de obras directas espacios integrales familiares que tengan como objetivo vincular tanto a procesos educativos, de salud y productivos a los adolescentes, a los preadolescentes, adolescentes y a los jóvenes para evitar que puedan ser reclutados por grupos organizados regulares. Pero ¿cómo podemos los ciudadanos constatar que se están realmente tomando estas acciones? Porque a veces pensamos que nos están contando cuentos de lo que está ocurriendo y en realidad no se está dando. Queremos estar seguros de que en verdad se están llevando a cabo este tipo de acciones tan necesarias y tan importantes para justamente atender a los grupos prioritarios, a los grupos vulnerables en nuestro país, a estas zonas que están abandonadas. Bueno, creo que ahí hay dos dimensiones. Una, obviamente, la responsabilidad del gobierno ecuatoriano, del Estado, de comunicar, de acercar a la ciudadanía estas actividades. Invito, obviamente, a toda la ciudadanía, a los medios de comunicación, a visitar dos grandes espacios integrales familiares que inauguramos en esta primera etapa del gobierno con el presidente Daniel Noboa. Uno en uno de los barrios más populosos y también conflictivos de la ciudad de Quito, la Ferroviaria, en donde ya estamos estableciendo estos servicios. El otro, un espacio llamado El Astillero en la ciudad de Guayaquil, en donde ya hemos implementado estos servicios y donde ya hemos vinculado a los niños, niñas y adolescentes y a sus familias a estos servicios del Estado. Pero hay una segunda dimensión también, que es una dimensión social, una dimensión del derecho a la libertad de expresión, que es también asumir la responsabilidad y darle la importancia a esto que es el sector social del gobierno. Y con lo que empecé, voy a terminar. Es necesario que también los medios de comunicación, la ciudadanía, se interesen por lo que está haciendo el sector social del gobierno. Sé que muchas veces no genera ese conflicto, por ejemplo, que se da en otros escenarios políticos como la Asamblea Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana y otras funciones del Estado, pero es necesario también que ese interés de los medios de comunicación se dé hacia qué se está haciendo por parte del gobierno a los grupos de atención prioritaria. Ahora, coyunturalmente, por el Día del Niño, podemos conversar este tema, pero estamos abiertos desde el bloque social del gobierno a conversar de manera constante de las actividades que estamos haciendo. Le escuchaba
a nuestro secretario de riesgos, Jorge Carrillo, previamente, antes de mi entrevista, y él hablaba claramente de lo que se está haciendo también en la intervención de riesgos. Esto es parte de la actividad social del gobierno que debe interesar también a la ciudadanía y a los medios de comunicación. Me quedo con eso, viceministro. Definitivamente hay que darle la importancia que merece a lo que se hace en el sector social. Le quiero agradecer nuevamente por estar aquí junto a nosotros en este espacio informativo al abogado Harold Burbano. Él es viceministro de Inclusión Social. Muchas gracias, María del Carmen. Un abrazo y nuevamente el saludo de parte del gobierno del Nuevo Ecuador. Hasta luego. Hasta luego. Usted está escuchando